Hola chicos, que tengan un buen día. Damos inicio a nuestra segunda clase de esta semana, en la cual en comunicación y lenguaje estamos viendo el resumen y las conclusiones. Cómo elaborar un buen resumen, cómo elaborar una buena conclusión. Porque es importante, les decía yo, de aprender esto, de aprender a hacer un buen resumen, de aprender a hacer una buena conclusión, ya que generalmente hemos visto cuando realizan los resúmenes que solo empiezan a copiar partes, dos líneas de este párrafo, dos líneas de este párrafo, dos líneas, y de esa manera van unificando. Y al final, si ustedes mismos comienzan a leer ese resumen, no logran comprender. Si ustedes quieren leer lo que escribieron, les dificulta. Y eso pasa con todos los lectores, con todas las personas que vean su resumen. Eso es lo que les va a pasar, que les va a dificultar comprender qué dice aquí o no se entienden las ideas que ustedes quieren compartir. Pero ahora yo sé que ustedes ya saben cómo elaborar un buen resumen, cómo elaborar un resumen siguiendo los pasos correctos, siguiendo la estructura para representar los diferentes resúmenes. Ahora vamos a pasar a la conclusión. Y la conclusión, como ya les decía, es la parte final de cualquier trabajo, de cualquier investigación, de cualquier exposición. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, elaboren una conclusión de esta clase. Es una parte final, es las ideas que ustedes les dejó esta clase. Es la idea que ustedes les dejó cualquier tema que ustedes hayan visto. Al final del tema, al final de la explicación, al final de la presentación. Y ahí encontramos en el folleto de dónde proviene, conclusión o de qué derivado del latín, que literalmente significa cierre o final. Y nos dice también que es una parte de argumentativa. Es una parte donde yo, como lector, como yo que hice un trabajo de investigación, puedo aportar, puedo dar mi argumento con relación al tema que yo investigué. Nos dice que también en la conclusión se esperan ver el desarrollo del tema, cómo yo pienso, cómo yo vi el tema. Ahí se espera que yo escriba. Bueno, el tema de los seres vivos me fue muy interesante por esto. El cuidado del medio ambiente, pude darme cuenta que es responsabilidad de todas las personas. Es responsabilidad de todos nosotros los habitantes del planeta. Esa es mi conclusión. Esa fue ese es el argumento que yo tengo. Esa fue la enseñanza que me dejó el tema. Entonces, de esa manera es que se elaboran las conclusiones, con esa finalidad. También nos dice que nos conducen que una conclusión nos hace llevar o nos conducen a crear el pensamiento reflexivo. ¿Cómo es el pensamiento reflexivo? De acuerdo a la investigación que yo hice, de acuerdo a todo lo que yo vi con el tema, yo puedo pensar y reflexionar. ¿Será que ese tema fue tratado correctamente? ¿Será que hizo falta algo? ¿Cómo podría yo mejorar eso? ¿Cómo podría contribuir para que eso mejore? De esa manera se hace una conclusión. Ahora veamos donde nos dice cómo hacer una conclusión. Es importante que nosotros sepamos, porque a veces
he visto en algunos trabajos que cuando pedimos que elaboren una conclusión, lo que hacen, bueno, esta va a ser mi conclusión. Es una parte bonita que yo encontré o es una parte que yo entendí y esta va a ser mi conclusión. Solo copian o solo vamos y copiamos una parte bonita, una parte entendible del tema y eso es lo que copiamos. Y al final ahí no estamos haciendo uso del pensamiento reflexivo, no estamos compartiendo las ideas que nos dejó esa clase, no estamos comprendiendo esas situaciones. También, perdón, ahí nos dice, como les decía, cómo hacer una conclusión, dice. Si bien cada tema y cada investigación exige sus propios métodos de análisis, es posible a grandes rasgos proponer una forma de hallar las conclusiones en un razonamiento o una investigación. Los pasos serán los siguientes y aquí nos están dando los pasos necesarios para realizar una buena conclusión o realizar buenas conclusiones. Y tenemos 4 pasos muy importantes que debemos seguir una tras otra, para que nuestra conclusión sea bastante entendible. Y algo muy importante, una vez que nosotros sepamos seguir esas instrucciones, seremos muy buenos en realizar las conclusiones y las vamos a tener en la mente. En la mente las vamos a tener. Ya no va a ser necesario cuál era el paso 1, cuál era el paso 2, cuál era el paso 3. No. Una vez, como les digo, que nosotros aprendamos cómo hacer las conclusiones, pues nos va a ser fácil trabajar en todo. No solo ahora que están en segundo básico, en tercer básico, cuando ustedes pasen a estudiar una carrera, pasen en la universidad, se van a dar cuenta que las conclusiones siempre se deben realizar de la misma manera. En algunos casos que se cambian de cierta forma o modificar esto, o arreglar esto, pero les va a ser mínimo, les va a ser bastante fácil en los siguientes años. El paso número 1 nos indica que debemos evaluar las premisas. ¿Y en qué consiste esto? Esto a menudo significa volver sobre lo ya expuesto, releer el cuerpo de la investigación o la reflexión en donde hemos planteado los puntos a debatir y hemos desarrollado la temática. Una conclusión no puede obtenerse sin entender primero el tema específico. Algo muy importante, evaluar las premisas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que para que yo haga una buena conclusión, debo de ir. Si aquí está mi tema, todo esto fue mi tema, todo esto fue el tema que yo hice. Lo que yo debo hacer es revisar una tras una, tema tras tema, e ir viendo, analizando en qué consiste. Debo yo debo conocer todo ese tema, todo el tema que yo investigué, para que me sea fácil plantear mi conclusión al final. Yo debo entender el tema. Paso número 1, evaluar mis premisas y poder entender el tema. Paso número 2 es elegir la información clave, nos indica. Separar la información contextual y superflua, que es lo superficial del núcleo del problema. Separar la información importante con la información que no nos
que no nos proporciona mucha información separada. Pues las conclusiones tienen que ver más que nada con el objetivo general de la investigación, con su tema central de interés, si bien es posible luego obtener conclusiones secundarias en torno a temas subyacentes. Aquí es separar la información. Después de que ya sepamos nosotros todo el tema, en qué consiste todo, separar. Esta información es importante, esta no mucho. Las vamos separando y elegimos únicamente una información clave, una información puntual donde esté la idea principal o que nos ayude a nosotros a poder comprender mejor el tema. Siguiente paso es elegir una postura. Eso consiste, si bien esto no necesariamente implica emitir una opinión, ni pronunciarnos de manera subjetiva o personal. Para llegar a una conclusión se debe asumir una postura respecto a los resultados de la disertación. Elegir una postura nos indica. ¿Por qué elegir una postura? Eso se refiere a que debemos mantenernos, ya sea si estamos a favor o estamos en contra, pero mantener esa postura. Debemos mantener como que nuestra decisión, debemos estar firmes a lo que nosotros comprendimos o a los conocimientos que nosotros tengamos. Elegir esa postura. No estemos dudosos. A mí me gusta pero me gusta también esto. Me gusta el rojo, pero me gusta el negro y los dos me gustan y los dos lo voy a unificar. A veces trabajamos de esa manera. Me gusta el negro, como les digo, le gusta el negro y me gusta el rojo y así voy a trabajar. Y cuando lo unimos, nos damos cuenta que ya no tenemos ni rojo ni negro, sino tenemos un color corinto. Y el corinto ya no nos gusta. Ese resultado nos da y ya no nos gusta. Entonces debemos elegir una. Si me gusta el negro, me gusta el rojo, me gusta el azul, de esos tres yo debo elegir una. Me quedo con el rojo. Y esa va a ser mi decisión. Con eso yo voy a trabajar. Teniendo solo una idea, no muchas ideas. Si tenemos muchas ideas y una tras otra, nos pueden confundir. Por eso es importante elegir una postura. Mantenernos en algo, mantener nuestra decisión. Para que no nos confundamos con respecto al tema. Para que no pensemos, ay, este tema era este, pero ya lo perdí con esto, ya me confundí con esto. No. Por eso es la importancia de elegir la postura. Luego, enviar un mensaje. Ya evaluamos las premisas, ya evaluamos todo. Evaluar premisas es evaluar todo, conocer todo. Elegir la información clave. Elegir información que me ayude a mí a tener más conocimientos, a poder definirme o decidirme en qué voy a escribir. Elegir una postura. De todas estas ideas que ya tengo, debo elegir solo una para no confundir. De toda la información clave que ya elegí, debo quedarme solo con una o dos y eso es lo que me va a ayudar a mí a poder definir o a poder tener algo concreto con relación al tema. Luego de estas tres, yo ya puedo enviar un mensaje. ¿Por qué? Una vez comprendidas las premisas establecidas, una postura respecto a los resultados puede proceder a emitir un mensaje que brinde un cierre a la investigación o al razonamiento y permite extraer conocimientos finales, generales o específicos de la materia abordada.
Una vez que ya hicimos todo, ya evaluamos las premisas, elegimos la información clave. De esa información clave yo elegí una postura, yo ya puedo enviar un mensaje. Yo ya puedo definirme y escribir, bueno, yo pienso que debemos ser más responsables para el cuidado del planeta. A través de esa conclusión, yo estoy mandando un mensaje. Yo estoy dando una enseñanza. Yo logré definirme y poder compartir en qué consistía mi tema. Eso significa que mi tema pudo ser del cuidado del medio ambiente, la importancia de disminuir la contaminación o algunos otros temas. A eso se refiere. Algo muy importante en la conclusión también, que debemos transmitir solo una idea, no muchas ideas. Por lo general, una conclusión se escribe de 3, 4 o 5 líneas. Si mucho son 5. Pero, ¿por qué creen ustedes que solo es en 5 líneas y mucho? ¿Por qué creen ustedes eso? Y eso se los dejo de tarea, una pequeña tarea. Ustedes saben que yo siempre les dejo tarea. Por favor, quiero que me respondan por medio de los comentarios. ¿Por qué una conclusión debe ser corta? ¿Por qué una conclusión debe ser de 2 líneas, de 3 líneas o de 4? Y no una conclusión de 10 o 15 líneas donde nos confunda o repitamos siempre lo mismo. ¿Por qué creen ustedes? Piénsenlo, para eso no necesitamos de ir al internet, ir a investigar en mi teléfono, no. Ustedes tomen un momento para analizar el tema, para poder trabajar y ponerse a pensar por qué no es necesario que una conclusión debe ser de 10 o 15 líneas. Y aparte que no es necesario, no es correcto. Entonces esa es la pequeña actividad para hoy, para que ustedes puedan responder en este momento con relación a esta pregunta que les digo. Muy bien, hemos llegado hasta ahí. Nos quedan como 22 minutos de la clase. Por favor, aprovechen esos 20 minutos que nos sobran para trabajar, para avanzar. El lunes les indicaba que ya pueden hacer su resumen siguiendo los pasos de la lectura El pianista que yo les compartí. Ahora, lo que pueden hacer es elaborar, es la actividad, es la otra parte de la actividad, donde nos dice que elaboremos 2 conclusiones del tema o de la lectura, que es El pianista, en computadora. Mejor si lo trabajan en computadora, para ya solo enviármela como documento Word el día lunes. Si no les es posible, háganlo a mano, toman una fotografía y me lo comparten. Hagan eso. El día viernes vamos a estar por medio de Zoom. Los espero muy puntualmente para que podamos avanzar. El día viernes vamos a trabajar lenguaje de 9:30 a 10 con 15 minutos. Únicamente, cualquier duda, ya saben que me pueden escribir por medio de los comentarios o ClassDojo. Únicamente, que el Señor los bendiga. Nos seguiremos viendo el día viernes. Ya les decía, la actividad 2 es para realizarlo el día viernes, para que no se recarguen ahí con las tareas. Únicamente nos veremos el día viernes.